¿Qué tal? Mi nombre es David Camilo Yepes Llanes, estudio Ingeniería Electrónica y me encuentro matriculado en el SEAD Santa Marta. Un algoritmo puede ser definido como la secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades, que conduce a la solución de problemas dados y puede ser expresado en un lenguaje natural, por ejemplo, el castellano. Los diagramas de flujo se utilizan tanto para las representaciones gráficas de las operaciones en secuencia sobre los datos a través de todas las partes de un sistema de procesamiento de información. Para ello, el diagrama de flujo del sistema, como para la representación de las secuencias de pasos necesarios para describir un procedimiento particular, diagrama de flujo de detalles. El pseudocódigo es un lenguaje de especificaciones de algoritmos que utiliza palabras reservadas que exige la indentación, o sea, sangría de la margen izquierda de algunas líneas. El pseudocódigo se consiguió para superar de los principios de desventajas del diagrama de flujo, lento de crear y difícil de modificar sin nuevo redibujo. Es una herramienta muy buena para el siguiente de la lógica de un algoritmo para transformar como facilidad los algoritmos a programas escritos a un lenguaje de programación en específico. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo, lo que facilita su compresión de edición. Estas son una de las fases para realizar un algoritmo. Primero, analizar el problema. En esta etapa se debe definir y tener claro lo que el programa tiene que hacer junto con las tareas que debe realizar para llevar a cabo la solución. 2. Declaración de datos. Los datos se clasificarán de la siguiente manera. Datos de entrada son los datos que se suministran. Los datos de salida, los datos o resultados que se esperan. 3. Datos de trabajo. Estos son posiciones de memoria donde se almacenarán resultados de cálculos intermedios necesarios para obtener los datos de salida. C. Debe asignar nombre a los datos de acuerdo a las reglas para formar identificadores. Al hacer la declaración de los datos, también debe especificarse el tipo de dato que va a almacenarse en la posición de memoria especificada. Los tipos de datos son numérico, un carácter, una cadena de caracteres o un valor lógico, verdadero o falso. Elaborar un algoritmo es analizando el problema. Posiblemente tengamos varias formas de resolverlo. Lo importante es determinar cuál es la mejor alternativa, la que produce los resultados esperados en el menor tiempo posible y al menor costo. Otra fase, prueba de escritorio, para cerciorarnos de que el diagrama y/o el pseudocódigo está bien y para garantizar que el programa que codifiquemos luego también funcione correctamente, es conveniente someterlo a una prueba de escritorio. Esta prueba consiste en que demos diferentes datos de entrada al programa y seguimos la secuencia indicada en el diagrama hasta obtener los resultados. Siguiente fase, codificación. Una vez que hayamos verificado el diagrama mediante las pruebas de escritorio, codificamos el programa en el lenguaje de computador seleccionado. Esto es, colocamos cada paso del diagrama en una instrucción o sentencia utilizando un lenguaje que el computador reconoce. La lógica del algoritmo es la técnica utilizada para desarrollar instrucciones en una secuencia para lograr determinado objetivo. Es la organización y planificación de instrucciones en un algoritmo con el objetivo de tornar variable la implementación de un programa o software. La lógica de la programación es la organización coherente de las instrucciones del programa para que su objetivo sea alcanzado. Es el gran desafío del programador montar una estructura del programa para ser ejecutado por la computadora
y es necesario partir del principio de la computadora. No piensen de la misma forma que el ser humano y no es inteligente para saber qué es lo que tiene que hacer ni comprender mensajes subjetivos. Por eso, organizar la información de forma clara y en el orden adecuado es primordial para la acción sea ejecutada correctamente. La importancia que tienen los algoritmos en la programación de computadoras sirve para que la computadora pueda ejecutar una tarea. Es necesario que primero se diseñe el algoritmo correspondiente, es decir, especificar las operaciones necesarias para transformar los datos de entrada y datos de salida. Una vez diseñado y probado el algoritmo, se transforma en el programa correspondiente. El programa está compuesto por el algoritmo, la especificación de los datos y las instrucciones que permiten la comunicación entre los usuarios del programa y la máquina.